Buenas noches, ingeniero. Somos el grupo 4. Los temas es la ciudadanía en la Grecia y la Roma antigua. Los integrantes somos Bajaña Christopher, Clever Lord, Díaz Edison, Neto Cristel y Cajape Juliana. Ya empiezo yo con la ciudadanía en la Grecia antigua. La ciudadanía en la Grecia antigua proviene del término latino civitas, que significa ciudad-estado, y se originó en la polis, ciudades pequeñas con gran desarrollo cultural y científico. Cada polis tenía su propio gobierno. Las más importantes fueron Atenas y Esparta, siendo Atenas la cuna de la democracia. La sociedad griega se dividía en ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos gozaban de privilegios y los derechos políticos, jurídicos, sociales y religiosos, pero también tenían obligaciones como pagar impuestos y servir en el ejército. En Atenas, los ciudadanos eran varones, hijos de padres atenienses, sin importar su riqueza, y podían desempeñarse como agricultores comerciales, soldados, gobernantes, sacerdotes o profesionales. Tenían derecho a participar en la política, ocupaban cargos públicos, poseer propiedades, acceder a la justicia, participar en cultos y asistir a fiestas, cumpliendo a su vez con sus responsabilidades cívicas. Ya, el siguiente. Los no ciudadanos eran las personas esclavizadas, los extranjeros y las mujeres, quienes no participaban en la política ni poseían propiedades. Las personas esclavizadas eran hijos de personas en la misma condición de esclavitud o eran los prisioneros de guerra. Tenían dueños, trabajaban en el campo en actividades domésticas. Los extranjeros eran libres, se dedicaban al comercio y artesanía. Pago de impuestos. Podía permanecer en la milicia, pero no podían tener propiedades. En Atenas las mujeres solían poco de casa y solo a matrimonios, funerales y actividades religiosas. Solo las mujeres cultas asistían a reuniones con varones y discutían sobre filosofía, poesía o música. Ciudadanos en Grecia. Ser ciudadano en Grecia significaba tener una condición merecedora de ciertos privilegios y ventajas en el ámbito político, judicial, social y religioso, que lo ubicaba por encima de los no ciudadanos. Y a lo que los distinguía de esto, a su vez, ser ciudadano implicaba el cumplir con las responsabilidades como pago de impuestos y participar en el ejército. Actividades vetadas para los no ciudadanos, pues su participación habría en su puesto poner en riesgo la orden establecida. Bueno, yo les voy a hablar sobre la ciudadanía en la Roma antigua. La civilización fue fundada en el año 553, una gran civilización en la República. La sociedad romana estaba dividida en tres clases sociales, en patricias, plebeyas y esclavos. La ciudadanía romana era una condición social privilegiada que incluía estatus social, propiedades y poder para los hombres libres. También constaba de un imperio romano. El régimen democrático de la época romana se deterioró por conflictos internos y sociales. Así surgió una nueva figura en la política, el emperador, y el imperio romano surgió a partir del año 29 a.C. Gracias. Buenas noches buenas noches con todos. Mi tema es el derecho privado en la Roma antigua. En la Roma antigua, los derechos privados regulaban la vida civil y jurídica de los ciudadanos romanos y formaban parte del ius civil. Los principales eran ius conibus, derecho a casarse legalmente con otro ciudadano y transmitir la ciudadanía a sus hijos. Ius commercium, derecho a realizar actos legales como compras, venta y heredar. Ius leis acción, derecho a acudir a los tribunales para defender sus intereses. Estos derechos solo pertenecían a los ciudadanos, no a los extranjeros ni a los esclavos, quienes no gozaban de la misma protección legal. Fuentes de la ciudadanía romana. Las fuentes de la ciudadanía romana eran las formas de obtener la condición de ciudadano. Símbolo de pertenencia al Estado. Principales formas. Nacimiento. Si el padre o la madre era ciudadano. Manumisión.
Los esclavos liberados podían adquirirlas, concesión del Estado, otorgada por el Senado o el emperador por servicios o mérito. Servicio militar. Los soldados no romanos la obtenían tras cumplir su servicio. Naturalización. Los extranjeros podían conseguirla mediante un proceso legal. Hablar de las restricciones y lo que vienen a ser las clases sociales. Las restricciones habla sobre la ciudadanía y a qué está sujeta en restricciones tanto legales o sociales. Eh, Mediante el nacimiento, solos aquellos que eran hijos nacidos de matrimonio legítimo de padre y madre ciudadanos romanos de sangre, eran considerados ciudadanos. Aquellos sin este derecho eran aquellos que eran, por ejemplo, de padre romano y mujer extranjera, por así decirlo. Y condición social, que en este caso eran los esclavos, que como tal no tenían un derecho y podían conseguir una liberación legal, por así decirlo, adquiriendo una ciudadanía limitada, que esto los privaba de derechos políticos y no tenían acceso al ejército o tipos de restricciones sociales. Y las clases sociales se encuentran dividido en cinco partes, y las clases sociales en la antigua Roma se encontraban divididas en cinco clases. Los patricios, plebeyos, caballeros o equites, libertos y esclavos. Que los patricios eran familias las más antiguas, por así decirlo, y poderosas de Roma. Los plebeyos eran los que construían la mayor parte de la población romana. Eran campesinos, artesanos, comerciantes o soldados. Los caballeros surgieron como una clase intermedia entre patricios y plebeyos. Los libertos eran considerados esclavos que tenían una libertad a sus amos. O sea, si un amo le daba la libertad, podía tenerla, si no, continuaba siendo esclavo. Y los esclavos, que son estos mismos, que eran la clase más baja de la sociedad, en la ciudad romana, no tenían derechos y eran considerados propiedades de sus dueños. Gracias.